Entendimiento humano, innovación, endomarketing, emprendimiento, liderazgo y mucho más en los Raka Talks. Hola, estamos acá juntos nuevamente porque la idea es seguir conversando y seguir profundizando sobre un montón de temas que ya arrastramos desde el Raka Talks anterior. Entonces, muy bienvenidos y hoy estamos con un súper invitado, pero antes, Raúl. ¿Cómo van? ¿Bien o no? Feli, Raúl, ¿qué tal ¿cómo todo? estás? Rodrigo, ¿cómo van? No, feliz, emocionado de estar acá para hablar de neurociencia, que es lo que me encanta. Qué bacano. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es sueño y productividad. Y yo quiero arrancar contándoles una anécdota de anoche, pero es verdad, no lo planeé nada. Yo dije, me va a acostar y empezó un zancudo. Si a alguien le ha pasado, sabrá lo que es. Yo creo que a todos. No pude dormir, o sea, me dieron las 3 de la mañana, no pude dormir y tenía que salir a las 5. Y eso me hizo pensar cuando venía para acá y todo, oiga, ¿por qué no hablar de sueño y productividad? Felipe, denos una abrebocas de qué es esa vaina y cuál es la relación que hay entre el dormir bien y la productividad. Bueno, mira, el sueño es uno de los pilares de la salud, tanto física como mental. ¿Ves? Hay 4 pilares que son la comida, que son las relaciones que tenemos, porque somos una especie muy social, que son el ejercicio físico, la actividad física que tenemos y el sueño. De esos 4, el más importante es el sueño. De los otros 3 podemos prescindir en algunas cosas, o podemos hacer uno que otro, o sea, digamos 2 de los 3, pero el sueño no. Si no dormimos bien, afecta a los otros 3. Entonces, digamos que es el pilar más fundamental tanto de nuestra salud física como en nuestra salud mental. Dentro de eso, pues la productividad, porque digamos que el dormir bien te hace ser mucho más productivo, de entre una de las 1000 funciones que tiene. ¿Cómo es esa relación? Yo, por ejemplo, lo hago. Yo sí esta mañana me levanté como de mal genio. No, y aparte salí, me metí en el trancón y iba en realidad como muy molesto porque no pude dormir bien, pero es que no pude dormir bien. Y ya cuando estaba durmiendo, bueno, ¡tin! Alarma y a despertarse. ¿Qué pasa? ¿Qué empieza a afectarse ahí para que uno... Yo quiero agregar una cosilla a esa pregunta, que es, en realidad, ¿qué es dormir bien? Porque decimos, dormir bien ayuda a la productividad. Ok, pero ¿qué es exactamente dormir bien? Bueno, para responder esa pregunta, lo ideal sería irnos un paso atrás y hacer una pregunta un poco más básica, que es, ¿por qué dormimos? ¿Ves? Si nos damos cuenta y lo vemos desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista evolutivo, pues el sueño es, digamos que una mala evolución. Porque es que el sueño nos da mucha vulnerabilidad. Cuando dormimos estamos expuestos a depredadores, no podemos cazar, no podemos buscar pareja, no podemos comer. Entonces, el sueño en sí no debería haber evolucionado, o sea, se debería haber extinguido en las diferentes linajes, pero si lo vemos, todas las especies dormimos, todas las especies animales, inclusive los seres unicelulares, pues tienen fases de sueño, dormimos. Entonces, ahí nos damos cuenta que seguramente la cantidad de beneficios que trae el sueño es mucho mayor a la vulnerabilidad que nos da ese sueño. Entonces, por eso seguramente ha evolucionado en todos los linajes animales. Perdona, te interrumpo ahí solo 30 segundos. Hay también animales que hibernan, o sea, que están meses súper vulnerables. Sí, el sueño es muy diferente en las diferentes especies animales. O sea, cada animal tiene su sueño muy, como te digo, muy especializado para su evolución. Hay animales que duermen con un solo hemisferio, ¿ves? Unihemisférico, sobre todo los delfines, las ballenas, porque si lo hicieran con los 2 hemisferios se ahogan. No pueden dormir con los 2 hemisferios al tiempo, entonces van alternando su sueño. Digamos que eso es muy evolutivo. Nosotros los seres humanos podemos hacer eso y lo hacemos. Por ejemplo, cuando tú vas no sé, de viaje y llegas a un nuevo hotel, a un sitio que no conoces, tú haces sueños interhemisféricos, se llaman eso, muy cortos, porque el cerebro tiene que estar más atento a algo que no conoce, pero son muy cortos. Está como mapeando y escaneando todo. Entonces para tienes que estar pendiente de que es algo que no conoces, es algo nuevo para ti, es una experiencia nueva, y hace sueños interhemisféricos, pero nada comparable con lo que hace un delfín, nada comparable con lo que hace una ballena. ¿Ves? Pero sí, cada especie tiene muy especializada la forma en que duerme, en que sueña, digámoslo así. ¿Para qué dormimos entonces? Entonces, ¿para qué dormimos? Lo primero que uno se imagina es para descansar. Y esa, digamos que es una de las funciones, pero es o sea, si lo pones en escala, es por ahí la 10ª función en importancia de por qué dormimos. ¿Ves? La verdad es que dormimos. Bueno, para responderte bien la pregunta,
sepamos que el sueño en los humanos, estamos hablando en los seres humanos, en los animales humanos, tiene una arquitectura particular, y es que se divide en dos fases principales, una que se llama no REM y una que se llama REM. Eso se refiere a los movimientos oculares que tenemos en las fases del sueño. La no REM tiene unas funciones especiales y la REM otras funciones totalmente diferentes. Entonces la no REM es la primera fase del sueño, se divide en 3 fases, o sea, se subdivide en 3 fases, y es la primera fase del sueño. En esa fase, lo más importante que hacemos es consolidar la memoria. Entonces, por ejemplo, cuando tú, no sé, vas a una clase y aprendes algo nuevo o lees algo nuevo o alguna información nueva que te llegó, para que tu cerebro la consolide y la llegue a la memoria a largo plazo, tienes que tener un buen sueño no REM. O si no, se te olvida. O si no, tú puedes, digamos, saber algo, tenerlo en tu memoria, digamos que muy fresco, darlo en un examen y a la media hora se te olvida. Entonces, para poder consolidarlo, para que se te acuerde en un futuro, necesitas un buen sueño no REM. El no REM también está muy relacionado con la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento solamente se libera en las noches, cuando tenemos esa fase no REM. Y la hormona de crecimiento lo que hace es no solo ayudarte a crecer como los adolescentes, los niños, sino que nosotros que ya no crecemos más, o sea, que ya no tenemos una fase de crecimiento más. Yo tenía fe. Lo que hace es reparación. Digamos que todas las células en todo el día metabolizan cosas. Entonces, por ejemplo, una célula puede tener dañada su pared celular, su membrana celular, y en esa fase del sueño la repara. Es la única fase del sueño que puede repararla. Entonces, mucha gente se salta esa fase, digamos, porque se duerme muy tarde y no puede hacer esas reparaciones, y eso se va acumulando en el cerebro. O sea, esa célula pues queda con un fallo y digamos que suma eso en los días, es terrible. Y la segunda, esas son como las dos principales fases del sueño no REM, las dos principales funciones del sueño no REM. Del sueño REM, lo más importante, hay dos cosas muy importantes. Una es que hace como un lavado de tu cerebro. Eso es espectacular verlo en el microscopio, porque se hacen, digamos que eso se llaman polisomnografías, o sea, tú ves el cerebro en tiempo real de la persona que está durmiendo. Entonces, las neuronas se hacen más chiquitas, se constriñen, se hacen mucho más chiquitas para darle lugar a unas células que se llaman células de glía para que laven completamente todo el cerebro. Y eso hace que, por ejemplo, hay una proteína que se llama la beta-amiloide, que las neuronas las generan mucho y es la principal causa de Alzheimer. Si tú no lavas esa proteína, se va acumulando y tienes más propensión, por ejemplo, al Alzheimer, al Parkinson, a enfermedades neurodegenerativas graves. Y la segunda gran función del sueño no REM era lo que decías tú de la emocionalidad. O sea, hace que lo que te pasó en el día y que tuvo un componente emocional, se dé cuenta si realmente tu reacción emocional fue acorde con lo que pasó o no. Si fue acorde, o sea, si fue un ladrón que te iba a robar y sentiste miedo y eso, está bien, lo guarda y te lo deja para que lo vuelvas a hacer. Pero si, no sé, peleaste con tu esposa porque dejaste sin lavar un pocillo o algo así, se puso de mal genio, se da cuenta que no, y al día siguiente vas a poder tener una reacción mucho más adecuada. Si no tienes esta fase del sueño, vas a estar como un fosforito al otro día, o sea, con cualquier cosa que te diga tu esposa, vas a explotar. Entonces, pues ahí vemos parte de la importancia del sueño. Nos quedó clarísimo el por qué. Ahora lo importante es entender qué es dormir bien. ¿Qué es dormir bien? Bueno, mira, importante saber cómo hace el cerebro para saber que tiene que dormir, para poder saber qué es dormir bien. Entonces, hay dos cosas importantes. Una se llama la presión del sueño, que es algo químico. Nosotros en cada célula tenemos como unas baterías, digamos que es el ATP, adenosintrifosfato. Cada célula, cuando metaboliza ese adenosintrifosfato, hace que los fosfatos se vayan y los convierten en energía, y la adenosina se vaya acumulando. La adenosina es un químico, digámoslo así. Entonces el cerebro tiene receptores de adenosina. A medida que se va acumulando cada receptor, tiene un umbral en donde el cerebro dice: listo, ya estamos llenos de esto, ya nos vamos a preparar para ir a dormir. Esa es la primera presión que tiene el sueño. Y la segunda es el ciclo circadiano. Acordémonos que somos animales que evolucionamos en este planeta y no en otro. ¿Ves? Tenemos unos ciclos especiales que a medida que hemos evolucionado, pues el cerebro se ha adaptado a esos ciclos. Entonces el cerebro sabe... Bueno, otra cosa importante de decir acá es que evolucionamos, digamos que nuestro mayor porcentaje de evolución lo hicimos en el trópico, o sea, en la sabana africana. Entonces son 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz.
El cerebro evolucionó para eso. Acá en el trópico pues lo tenemos así, pero pues en otros países por las estaciones es diferente. Pero lo que les quiero decir es que la luz es importantísima porque el cerebro con esas 12 horas sabe si es hora de dormir o no es hora de dormir. El cerebro tiene un reloj biológico que se llama el núcleo supraquiasmático. Ese está conectado a la retina, o sea, cuando te llega la luz del sol, inmediatamente se activa el núcleo supraquiasmático y sabe si es de día, si es la mitad del día, si es en la tarde, si es de noche, y prepara el cerebro para dormir. Entonces, eso es importantísimo para saber pues, cómo hacemos para dormir bien. ¿Cómo hacemos para dormir bien? Digamos que regulando esas dos fases, regulándolas, o sea, tanto la adenosina como el ciclo circadiano, o sea, la luz que vemos en el día. ¿Ves? Eso es como lo principal. Bueno, yo tengo ahí una pregunta, y entonces, cuando uno va a Europa, ¿cierto? Digamos que yo llevo 40 años viviendo aquí y ahora me voy a vivir a otro país donde hay estaciones. Pero hay días que son largos y hay días que son cortos. ¿Mi cerebro se regula o igual yo con plena luz del sol a las 8:30 de la tarde tengo que irme a dormir? Bueno, mira, hay muchos estudios que muestran que hay un estudio que hicieron 2 científicos muy bonito, y es que se fueron a una cueva por 6 meses, a una cueva, literal, o sea, sin luz. Y todo el tiempo, todos los días estaban midiendo pues, hormonas, neurotransmisores y todo, a ver si se desfasaba el ciclo circadiano. Y no se desfasó. 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad sin tener la luz presente. ¿Sí me entienden? Entonces, no, evolucionamos para el trópico. Realmente evolucionamos para el trópico. Entonces, lo que deberíamos hacer realmente es acostarnos temprano. ¿Ves? Así esté de día, acostarnos temprano. Lo que pasa es que eso implica muchas cosas, porque acostarnos temprano, pero digamos que artificialmente tendrías que poner unas cortinas muy pesadas, o sea, buscar la oscuridad de tu cueva, que es donde evolucionaste, para que pueda el cerebro descansar y dormir bien. ¿Y cómo sabemos que dormimos bien? ¿Cómo sé yo? Yo me levanté el otro día, a veces estaba hablando con Rodrigo ahorita, ¿no? Oiga, a veces uno dice, uy, dormí divinamente, pero puede que no. Oiga, dormí terrible, pero puede que sí. ¿Cómo sabe uno que durmió bien? Tú puedes saber si dormiste bien de 2 formas. Una, si en el día te da sueño, dormiste mal. Si en el día sientes momentos en que te da sueño, o sea, que quisieras una cama, quisieras descansar, quisieras dormir, dormiste mal. O sea, no hiciste el ciclo completo del sueño que deberías hacer. Eso es una. Y la segunda es que estamos muy acostumbrados, pues digamos que por nuestra sociedad, por nuestros trabajos, a despertarnos con despertador. Entonces tú te das cuenta si dormiste bien, es si te puedes despertar sin el despertador. ¿Ves? Sabes si hiciste el ciclo completo sin el despertador. Y dentro de eso una pregunta, pero ahí me surge una duda, porque, por ejemplo, cuando uno come, muchas veces, especialmente si come pesado, le da sueño. ¿Eso quiere decir que dormiste mal o hay otro elemento ahí en juego? Puede ser que dormiste mal, ¿ves? Puede influir, pero lo más importante es el tipo de comida que ingieras, ¿ves? Sobre todo los carbohidratos te van a llevar a dormir. Los carbohidratos son ricos en un elemento que se llama triptófano. El triptófano es el precursor de la serotonina, y la serotonina te ayuda a dormir, es muy relajante. Entonces, por eso, por ejemplo, para dormir puedes comer carbohidratos. No tan pesados, no tantos, y no tan cerca a la hora de dormir, pero puedes hacerlo. ¿Qué carbohidrato hay? Denos ese tip, ¿por qué? Carbohidratos, digamos que en pasta, puedes comer, sí, depende de lo que hayas comido en el día. Por ejemplo, tú puedes no comer ni un solo carbohidrato en el día, pura proteína y verduras, y en la noche comer pan si quieres, arepa si quieres, y vas a dormir bien. Y no te vas a engordar desde que duermas bien. O sea, eso es un mito, eso de comer tarde en la noche. Bueno, depende de lo que has comido antes, pero en general, eso de que no, comer en la noche engorda. Depende mucho, no tanto de lo que comas, sino del sueño que tengas, de la calidad de sueño que tengas. Porque te digo, la hormona de crecimiento hace que tú metabolices las cosas cuando duermes. Entonces, si no tienes un buen sueño, no REM, el que hablamos ahorita, no vas a generar buena hormona de crecimiento y se va a convertir, tu cuerpo necesita convertirlo en grasa, porque pues tu cuerpo todo el tiempo y tu cerebro todo el tiempo está pensando en sobrevivir, en un día más, en un segundo más. Entonces necesita tener esas provisiones de grasa, ¿ves? Pero si tienes un buen sueño, lo vas a convertir en energía, para convertir en músculo la proteína, te va a servir mucho más. Entonces, un indicador clave es que no me dé sueño al otro día, es decir, que me sienta vital. Bien. ¿Cuál es el otro indicador? El otro indicador clave que te decía es que tú puedas despertarte sin el despertador. Sin el despertador. O
sea, que no sea necesario que pongas un despertador para despertarte. Además que los despertadores, lo malo es que cortan los ciclos del sueño. Un ciclo del sueño en promedio dura 90 minutos, o sea, son 90 minutos son ciclos del sueño. ¿Ves? Entre el no REM y el REM son 90 minutos. Lo ideal es que tú duermas 7 horas y medias. Es lo ideal, ¿ves? Ni menos ni más. 7 horas y media. Entonces, que tú cuadres todo a la hora que te vas a dormir y todo a la hora que te vas a despertar para poder tener esos ciclos de 7 horas y media. En el día se repiten esos ciclos de 90 minutos, se llaman ciclos ultradianos, son ciclos de menos de 24 horas, que es el ciclo circadiano. Y esos ciclos te ayudan, bueno, para otra charla que podemos hablar, para, por ejemplo, tener mayor creatividad en las horas de la tarde, para tener mayor concentración en las horas de la mañana, en algunas horas específicas, depende a la hora que te hayas despertado, vas a poder hacer trabajos que requieran mayor atención o que requieran más creatividad. Eso es... Pero yo sí sabía que madrugar era algo antinatural, definitivamente. No, ya lo entiendo todo. Lo entiendo todo. ¿Qué pasa con esos súper emprendedores y esa gente que te dice, no, dormir es una pérdida de tiempo, 4 horas y a producir? Bueno, eso es una falla que hemos tenido y que, digamos, que en internet se ha visto mucho. O sea, que el club de las tales de la mañana y que, ¿sí me entiendes? Que te hacen dormir menos para hacer, o sea, que hay que dormir cuando estemos en el cajón ya muertos, que debemos ser más productivos. Pero hay muchos estudios que muestran que la gente que, por ejemplo, es muy productiva, no duerme bien, o sea, que duerme muy poquito, menos de lo que debería dormir, los ciclos que debería dormir, efectivamente es muy productiva, o sea, efectivamente pueden ser muy activos, pero a los 40, 50 años los casos de cáncer son enormes, los casos de Alzheimer son enormes, los casos de Parkinson, de cualquier enfermedad neurodegenerativa son enormes, en ellos, ¿ves? Entonces, pues a largo plazo creo que es mejor dormir bien. Felipe, pero ¿qué pasa si yo me pego las 7 horas y media? Es que si a mí me dan las 7 horas y media, quiere decir que me acuesto a las 12 de la noche y me levanto a las 7 y media de la mañana. Yo esa la hago, porque es que si usted me dice a mí, Raúl, vaya, duermas a las 10 de la noche, a mí me empieza a dar como angustia, ¿sí? Pero entre 12 y 7 y media de la mañana duermo perfecto. ¿Eso sigue estando mal, así duermas 7 horas y media? Eso es muy genético. O sea, cada persona tiene... si tú le haces un perfil genético a cada persona, es diferente el ciclo de cada persona. Ideal, la mayoría de la población a las 10 de la noche debería dormir, a las 5 y media, 6 de la mañana debería despertarse. ¿Por qué? Porque es que, digamos que a las 6 de la tarde se va el sol y lo que hagas de las 6 a las 10 es clave para que puedas tener un sueño reparador, o sea, que tengas el ciclo de las 7 horas y media hasta las 5 y media, 6 de la mañana. Entonces, es lo ideal, pero hay personas que, por ejemplo, que tienen, o sea, que están acostumbradas, que ya llevan muchos años haciendo eso, entonces que tienen se llaman cronotipos, su cronotipo muy corrido hacia la oscuridad, digamos, hacia ser más productivos, entre comillas, en la oscuridad. Sí, la medicina del sueño, ¿qué dice ahorita? O sea, está en boom la medicina del sueño, hay muchos estudios que dicen que esas personas deberían correr su cronotipo muy lento, o sea, que no es que al otro día ya te vas a acostar a las 10, no. Digamos que por minutos hasta que puedas hacer que todo se nivele para que puedas dormir a las 10 y despertar a las 5 y media, 6. Pero ahí dijiste algo que me interesa. Bueno, todo lo que has dicho me interesa, No, pero claro. digo, dijiste entre las 6 y las 10 es clave lo que hagas para dormir bien. ¿Qué es eso que hay que hacer? Bueno, mira, hay algo que se llama la salud del sueño, o sea, que tú puedas preparar todo para que tengas un sueño reparador, que tengas un sueño que el ciclo sea completo y que te ayude realmente a todos los beneficios que tiene el sueño. Hablemos primero de lo que no deberías hacer. Entonces, primero, lo que no deberías hacer es desfasarte tanto en los días. Es que hay gente que, por ejemplo, de lunes a viernes se acuesta y se levanta una hora y sábado y domingo lo hace a otra hora completamente diferente. ¿Ves? Los días de la semana son un invento nuestro. O sea, el cerebro no sabe de días de la semana, el cerebro es igual un domingo que un lunes, que un martes. Entonces debemos tratar de regular nuestros ciclos de acostarnos y levantarnos a la misma hora los 7 días de la semana. ¿Ves? Que el domingo no sea diferente. Eso es lo primero, no desfasarnos tanto con las fases del sueño, a la hora que nos dormimos y nos levantamos. Otra cosa importante es que desde las 6 el cerebro empieza a producir algo que se llama melatonina. La melatonina es la hormona que le dice a todo el resto del cerebro que ya va siendo hora de que las funciones empiecen a bajar un poco, de no producir más cortisol, de no producir más adrenalina, pero eso lo logras, digamos que solamente si empiezas a hacer, o sea, si tú a las 6 de la mañana
empiezas a trabajar o empiezas a hacer cosas muy activas, vas a empezar a producir adrenalina. Si a las 6 de la, a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde en adelante, o sea, antes de dormirte, empiezas a hacer cosas o sea, a verte una película de acción o a leerte un libro con una novela muy fuerte, de contenido muy fuerte, o a ver podcasts o a ver cosas muy fuertes, no te van a ayudar para que puedas llegar a empezar un sueño reparador. Entonces, desde las 6 en adelante, empezar a hacer cosas, puede ser meditación, puede ser leer, puede ser una charla con tu familia, pero de cosas tranquilas, para que le ayudes a tu cerebro a que empiece a calmarse. O sea, la manejada en Bogotá y la montada Es Transmilenio terrible. no ayuda. Después de las 6 de la tarde es terrible. O sea, llegas a tu casa en un estrés, en un estado de noradrenalina y de cortisol tan altos que tu cerebro va a tardarse mucho para llegar a dormir. Claro, porque Eso si de llega verdad. uno más... Otra cosa, y es digamos que una de las, o sea, la droga más comercial que hay, que es la cafeína, también es clave evitarla. Mira, la cafeína, ¿qué pasa? La cafeína estructuralmente es igual a la adenosina que hablamos ahorita, a la que nos hace la presión del sueño. Entonces, la cafeína lo que hace es sacar a la adenosina de su receptor y ocuparlo. No lo activa, o sea, el cerebro no sabe que la cafeína está ahí, pero no deja que la adenosina lo active. Entonces la adenosina queda como fluctuando. Entonces la cafeína nos despierta es por eso, porque el cerebro piensa que no hay tanta adenosina y quedamos despiertos. Entonces, ¿qué es importante? Importantísimo. Hasta las 3 de la tarde máximo tomarnos el último café. ¿Ves? El café tiene muchos beneficios. Nos puede ayudar mucho tomarte, por ejemplo, un café en la mañana y un café al mediodía o en la tarde antes de las 3. Es perfecto. Pero después de las 3 te va a alterar tu ciclo del sueño. Eso uno. Y dos, también apenas nos levantamos. Hay mucha gente que se levanta y se hace su tinto y se lo toma. O su café expreso, bueno, o su café con leche, que es una mezcla terrible, y se lo toma. ¿Ves? Y esto, apenas tú te despiertas, en la noche también el ATP que les contaba, o sea, la energía que tiene el cuerpo, en la noche también se activa. Entonces mucha adenosina queda flotando. Apenas tú te levantas, el cerebro hace un ciclo de 90 minutos, uno de los ciclos que hace, para quemar toda esa adenosina. Entonces, si tú apenas te levantas, te tomas un café, no dejas que quemes esa adenosina. Entonces te da algo que se llama, después de que te lo hayas tomado ese café a las 3 horas, va a empezar a salir de los receptores y toda la adenosina que está ahí se te va a ir a los receptores. Te va a dar sueño a las 3 horas. Te va a dar un pico de sueño muy fuerte a las 3 horas que te toca tomarte otro café para despertarte. Entonces, lo que les digo, hora y media después de levantarse, tomarse un café, hora y media en adelante. Y antes de las 3 de la tarde tomarse un café. Bueno, yo le dije que yo me duermo a las 12 de la noche. Ya, última pregunta. Pero yo me puedo tomar un café a las 11:30 de la noche, igual a las 12 estoy allá. Pero así yo sienta que estoy durmiendo bien, ¿ese café me está alterando o es que mi cuerpo Totalmente. es...? Mira, no, totalmente te está alterando porque la adenosina no está haciendo su función. O sea, el cerebro no está... No, digamos que el sueño no va a ser reparador ni profundo. No vas a llegar a un sueño REM completo. Entonces tu emocionalidad va a estar alterada. Sobre todo la parte emocional que les decía. ¿Ves? Porque no vayas a Bueno, llegar... esto- No hay que confundir las palabras dormir y sueño. Son dos cosas diferentes. Entonces, finalmente... Pues digamos que se usan como una sola palabra. Pero no ¿ves? es lo mismo. Pero pues no es lo mismo. Exactamente, no es lo mismo. No, yo también tengo preguntas personales. No, personales claro, en el pero sentido espérate, de- sí, a mí que me gusta carrolarme, pero es que esto da Claro. para tener, para tener una temporada completa alrededor del sueño. Y el sueño es muy importante, o sea, como se dan cuenta, el sueño es demasiado. Eso es lo que les digo, de los 4 pilares en la salud mental y física, es el más importante. Ahorita lo que le dice mucho la Organización Mundial de la Salud a los médicos es receten sueño, que la gente duerma bien, porque si recetan sueño va a ser tan preventivo para las enfermedades neurodegenerativas, para el cáncer, pues que se van a reducir mucho esas patologías. Entonces, receten sueño, hay que dormir bien. ¿Qué es lo que pasa? Mira, la gente que tiene insomnio, por ejemplo, y que va a un doctor del sueño, porque hay doctores del sueño en este momento, y que empiezan a ayudarlos, les cambia la vida por completo. Y es muy rápido. Ellos ven los beneficios a la semana, muy rápido, y les cambia la vida por completo. O sea, empiezan a ser más creativos, empiezan a perder peso por lo que les decía del sueño. O sea, Yo ¿Me das el nombre del doctor, por favor? A dormir. ¿ves? El no dormir bien hace que tus células sean más sensibles a la insulina. Entonces, el no dormir bien genera, es una de las... Es una de las causas de diabetes, ¿ves? Son prediabéticos. Los que no duermen bien, los que tienen insomnio, son prediabéticos generalmente. Entonces, son muchos los beneficios del sueño. Es muchos. Felipe. Entonces, bueno, íbamos en las herramientas para Eso, dormir para bien, allá iba, digámoslo así. ¿no? Esos tips, porque aquí hay mucho
pero el tiempo nos agota esas herramientas, Felipe. Entonces, mira, como les decía lo de la adenosina y lo del ciclo circadiano, lo primero que debemos hacer es, para regular el sueño, digamos, de esta noche, tú debes regular el ciclo desde la mañana, desde que te levantas. Entonces, lo primero que debes hacer es tomar la luz del sol. Es impresionante la cantidad de beneficios de la luz solar. Entonces, lo que debes hacer es, máximo 30 minutos hasta que te levantes, o sea, después de levantarte, que el sol le dé a tus ojos directamente. Si tú, por ejemplo, pones una ventana y el sol te da, la cantidad de fotones que rebotan de la ventana no es suficiente para que tus ojos se activen y activen tu reloj biológico. Esto es importantísimo porque depende del día como esté de nublado, obviamente, pero si el sol está muy brillante, con 3 minutos que tengas de ese sol es suficiente. Si no está tan brillante, puedes necesitar 15 minutos, 20 minutos si está muy nublado, ¿ves? Pero siempre al aire libre. Tener cuidado con las gafas de sol, ¿ves? Las gafas de sol son perjudiciales para el ciclo circadiano. Pero el regular el ciclo circadiano en la mañana, ¿qué hace? Que tú, tengas un pico de cortisol iniciando, que te hace que inicies mucho más feliz, mucho más alegre y mucho más activo en el día. Y ese pico de cortisol hace que a las 14 horas después del pico de cortisol empieces a secretar melatonina. Entonces, si te levantas, digamos, a las 6, te da por ahí a las 8 de la noche y empiezas a dormir, empiezas a poder regular la melatonina. Entonces, lo primero es eso, o sea, que te dé el sol en la mañana, ¿ves? En los 3 ojos, minutos. En los ojos. 3 minutos si está bien brillante. Porque les digo, no es que les dé en el carro mientras van manejando, porque Claro, les toca sacar la cabeza para que les diera. Oiga, Y es pero mire que peligroso. yo lo que hubiera hecho es salir con mi cafecito, pero ya sé que toca esperar 1 hora y media. Sí, mira, la gente que tiene perros les sirve mucho, que tiene mascotas, porque los saca a hacer chichi popó mientras el sol sale, porque ellos apenas se levantan y los van a hacer salir. Entonces es una buena caminata que puedes hacer, además de que el sol te va a dar en los ojos. En cambio, cuando tienes gato, te despiertas a las 4 de la mañana. Y No te es deja recomendable. bien. Importante una cosa, y es que obviamente no mirar el sol directamente. O sea, los ojos, así como digamos que tú puedas mirar hacia abajo y el sol te esté pegando en la cara. Eso es suficiente. Si miras el sol directamente, pues vas a quemar Claro. tu retina y es gravísimo, ¿ves? Ok. Entonces, eso es importantísimo. 2, la temperatura del cuerpo es otro de los factores que hace que tú puedas tener un ciclo del sueño realmente reparador y realmente completo. Entonces, hay gente que duerme, por ejemplo, con medias. Terrible, ¿no? ¿Ves? Es terrible. Hay mucha gente así. Y lo malo es que digamos que uno de los termorreguladores de la temperatura del cuerpo son las plantas de los pies. Las plantas de los pies, las plantas de las manos y la frente son los 3 termorreguladores del cuerpo. Entonces, si tú duermes con medias, no vas a dejar que la temperatura baje para que puedas tener un buen dormir, digámoslo así. Cobijas. Hay gente que duerme con 3 cobijas de lana, cosas así. Es terrible también. Así sea, o sea, entre más sientas algo de frío, mejor vas a dormir. Pero Mejor yo vas sé a que dormir. estamos en los tips, pero por ejemplo, yo para dormir siempre saco los pies porque detesto que se me Perfecto, caliente. está bien. Hay gente que no, hay gente que necesita sentir calor en los pies, siente que duerme bien y en un futuro va a tener problemas con eso. ¿Ves? Otra cosa clave y que también tiene que ver con el ciclo circadiano, y es la luz brillante en la tarde, las pantallas, el que tú duermas con un televisor en la casa, en la habitación, o te la pases con el celular antes de dormirte, respondas un mensaje y lo dejes ahí al lado. El tener pantallas en la habitación es totalmente Así están perjudicial. apagadas. Así están apagadas porque las pantallas, la luz blanca, la luz azul que llaman, perdón, activa las células preganglionares de la retina, que son las que se comunican con el reloj biológico, con el núcleo supraquiasmático. Entonces lo activan. El cerebro piensa que todavía hay luz de día, o sea, que todavía no es tiempo para dormir. Entonces se va a demorar más tiempo en llegar a los ciclos completos. Esos ciclos se rompen. Por ejemplo, tú puedes, no sé, ver televisión, apagar el televisor y acostarte y quedarte dormido, pero ese ciclo normal del sueño está roto. Entonces no vas a tener un sueño no REM completo y no vas a generar todos los beneficios que tendrías en el sueño no REM. Lo pierdes completamente. Entonces al otro día vas a amanecer mal. Entonces eso es importante tenerlo también claro. ¿Qué sería mejor? Oscuridad. Oscuridad lo más total que puedas. Cortinas, porque también a veces tenemos no solo luces, sino, digamos, cortinas que no nos... O sea, Sí, que entra la luz de la calle. que tenemos la luz de la calle al lado y nos entra toda la luz, no nos va a ayudar a dormir bien. ¿Ves?
Entonces, aparatos electrónicos, tratar de tenerlos fuera de la habitación, porque esas ondas electrónicas también hacen que tu cerebro esté atento, esté activo a esas ondas y no te dejan descansar. Ya sabemos que tenemos que Tenemos llegar a tarea. La trabajar. comida, mira, lo que hablábamos de la comida era, bueno, los carbohidratos. Los carbohidratos, como les decía, el triptófano ayuda a que genere serotonina y que duermas mejor. Pero la comida tiene que ser no tan abundante en la noche, porque una comida muy abundante pues te va a hacer que estés tan pesado que no va a generar un buen sueño. Y además, lo ideal es que sea 3 horas máximo antes de dormirte, para que pueda hacer 2 ciclos completos el cerebro para digerir y después sí llegar a dormir. 3 horas máximo antes de dormirte. Comer, después ya no comer nada más. Tener cuidado con la ingesta de líquidos, porque hay gente que toma y toma líquidos, pues la vejiga te va a despertar y vas a romper completamente el ciclo del sueño. Bueno, esto tiene mucha tela para cortar. Felipe, muchas gracias. Listo, no, a ustedes y que duerman bien. Bueno. Entendimiento humano, innovación, endomarketing, emprendimiento, liderazgo y mucho más en los Raka Talks.